Perfecto. Entonces, en esta ocasión nosotros, para finalizar el tema de los factores en el sistema vial y tránsito, dentro del factor humano, tenemos precisamente que hacer referencia a la labor, al rol, a la función que desempeña precisamente el pasajero. Y en esta temática tenemos justamente que referirnos a este tema, guardando obviamente la distancia y refiriéndonos en la parte legal. Ustedes tienen precisamente una referencia en las páginas 14, 15, 16 y 17 del módulo, en la cual precisamente se hace explícita la definición de pasajero y se explica que es la persona que utiliza un medio de transporte para movilizarse de un lugar a otro, justamente precauciones que debe guardar, precisamente donde surge la atención preferente hacia los pasajeros. De la misma manera, se indica los derechos a las tarifas preferenciales y el tema en el cual nosotros vamos a ampliar un poquito más, en el cual tiene que ver con los derechos de los pasajeros. Por lo tanto, de fundamental o uno de los principales derechos que podemos mencionar guarda relación y referencia con ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa correspondiente. También, si no encontrarse o detectarse las condiciones adecuadas, denunciar deficiencias o irregularidades del servicio de transporte precisamente con la normativa legal vigente, exigir no fumar a los usuarios, textos de usuarios, operadores y ayudantes de las unidades, fumar dentro de las unidades, exigir también en los casos que atente contra los derechos de los ciudadanos a que la autoridad de control precisamente obligue a prestar el auxilio inmediato en esos casos. Como ustedes saben, el mismo hecho de ser ciudadanos, nosotros el momento que adquirimos derechos, estamos en condescendencia de cumplir con ciertas obligaciones o deberes, ¿no? Por lo tanto, que vayan en contra o en atentado de la seguridad nuestra y de los demás, ¿no? Por ejemplo, algunas personas ocupan los estribos para subir, justamente llevan materias, sustancias peligrosas, se movilizan con animales, con mascotas, eh, producen algunos actos que van en contra de los demás usuarios, no hay respeto, eh, y por supuesto también a veces nosotros también nos molestamos cuando el conductor no nos deja en el lugar que nosotros queremos. Para ello hay que reglar o mencionar también que ya hay paradas establecidas para tal fin, ¿no? Entonces, de este tema tenemos que ampliar la parte de la normativa legal como les manifestaba, reiterando igual nuevamente el saludo a los compañeros que se hacen presentes en el chat y justamente hablar de que el pasajero, ¿no? Tiene una atención preferente y esta está contemplada en la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en el ámbito del libro segundo, que nos habla del transporte terrestre automotor, en el título primero de la naturaleza y objeto del transporte terrestre automotor, en el artículo 47, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? El transporte terrestre de personas o bienes responderá a las condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, calidad y tarifas equitativas, ¿no? El artículo 40 del reglamento también hace relación respecto de que algunos dispositivos con los cuales el pasajero tiene que movilizarse requiere por tema de movilidad reducida, también deben ser llevados consigo sin costa de un pasaje o un costo adicional, ¿no? Eso en relación a lo que tiene que ver con el artículo 47 y el reglamento también su artículo 40. ¿Qué más nos habla respecto de la naturaleza y objeto de transporte terrestre automotor? El artículo 48 nos indica claramente que precisamente en el transporte terrestre
van a gozar de atención preferente las personas con discapacidades, adultos mayores de 65 años de edad, conocidos como el sector etario de la tercera edad, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, precisamente con lo establecido en el reglamento en esta ley. Se establece también un sistema de tarifas diferenciales, que vamos a referirnos a esto posteriormente, en la transportación pública en beneficio de este grupo, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultas, adultos mayores de 65 años de edad. Y finalmente, en el artículo 50, como les decía anteriormente, para todo tipo de garantías, precisamente el Estado propenderá a la utilización de los sistemas inter y multimodales como una herramienta necesaria para permitir reducir, primero, costos operativos, segundo, mejorar en los tiempos de transporte y finalmente la eficiencia en los servicios. No, otro de los referidos temas que guardan relación con la ley vigente justamente nos indica en el tema de las clases de servicios de transporte terrestre. Sí, en esta misma ley, el título 2 habla de los servicios de transporte y de la misma manera el capítulo 1 de las clases de servicios de transporte terrestre, en su articulado 51, nos indica claramente que para fines de aplicación de la presente ley se establecen las siguientes clases de servicios de transporte terrestre: público, comercial por cuenta propia y también el particular. El artículo 52 nos indica que el Estado garantizará la prestación de servicio de transporte público en forma colectiva y o masiva. A eso es lo que propende, ¿no? No es excluyente. De personas y bienes dentro del territorio nacional, haciendo uso de que del parque automotor ecuatoriano y sujeto a una contraprestación económica, ¿no? El artículo 53 nos indica en esta misma ley que precisamente para evitar toda forma de monopolio y oligopolio en el servicio de transporte terrestre, la Comisión Nacional va a regular las formas de prestación de este servicio conforme la clasificación prevista en esta ley. Dicho anteriormente, la prestación de servicio de transporte terrestre estará sujeto a la celebración de un contrato de operación. Ese es el documento habilitante para que cooperativas y compañías precisamente estén facultadas para prestar el servicio. El artículo 54 nos habla, también hablando de la naturaleza de quienes prestan este servicio, que justamente atenderá los siguientes aspectos, ¿no? La protección y seguridad de los usuarios, la integridad física, integridad psicológica, integridad sexual de las mujeres, evitar el acoso, ¿no? El bullying a los hombres, adultos mayores, adolescentes, niñas, niños. Garantizará también eficiencia en la prestación de servicio, la protección ambiental, un recurrente y permanente recambio de las unidades. También tendrá la prevalencia del interés general por sobre el particular. Y ahí es cuando surge precisamente uno de los articulados en el Código Orgánico Integral Penal, que nos indica que está prohibido bajo cualquier circunstancia la paralización de servicio de transporte público, ¿no? El artículo 55 nos manifiesta que transporte público se considera un servicio estratégico, por supuesto, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar que se utiliza en la prestación de servicio, que ya esto hace mención en el artículo 57. Hablando de este mismo artículo, nos dice que las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado. Solamente presta, concesiona, otorga. Ninguna persona particular tiene derecho sobre las rutas y frecuencias. Es el Estado el propietario, las cuales justamente podrán ser explotadas mediante lo que les dije anteriormente, ¿no? El contrato de operación. Artículo 56, que nos dice respecto del servicio de transporte público, podrá ser prestado por el Estado también u otorgado mediante contrato de operación a compañías y cooperativas legalmente constituidas. Para operar en el servicio público de transporte hay que cumplir los términos establecidos en esta ley y el reglamento, ¿no? Obviamente. El artículo 57 nos indica que se denomina servicio de transporte comercial
al que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, ¿sí? Vemos que también hay el transporte comercial, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Es de tipo exclusivo, ¿no? Aquí ya podemos nosotros darnos cuenta que eh, modalidad está dentro del transporte comercial, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá que recordar que está el servicio de transporte escolar e institucional, servicio de taxis, tricimotos, carga pesada, carga liviana, transporte mixto, camionetas, turístico y los demás que se prevén en el reglamento, ¿no? Habla de esto también. El servicio de taxis no es de transporte público masivo, es transporte comercial, por lo tanto se prestará exclusivamente en el área de territorio ecuatoriano establecido en el permiso de operación respectivo y fletado ocasionalmente a cualquier parte del país, ¿no? Es decir, no se permite a través de esto que determinada cooperativa o compañía de taxis establezca rutas o frecuencias a nivel nacional. Es un servicio fletado que no tiene una hora definida, no tiene un lugar establecido, así que eso queda entre mutuo acuerdo entre el pasajero y el prestador del servicio. Se habla en el artículo 58 de que transporte por cuenta propia es un servicio que satisface las necesidades de movilización de personas y bienes dentro del ámbito de las actividades comerciales exclusivas de las personas, pueden ser naturales o pueden ser personas jurídicas, empresas, etcétera, mediante el uso del propio vehículo o flota privada. Justamente los vehículos que van a prestar este transporte por cuenta propia van a ser parte o constan dentro de los activos de las personas naturales o jurídicas que les dije anteriormente y por supuesto van a estar matriculados a nombre de dichas personas naturales o jurídicas. El artículo 59 nos habla de que transporte internacional de personas y mercancías o bienes es un servicio de transporte público garantizado por el Estado y por supuesto se va a requerir de los requerimientos establecidos en la ley. Y finalmente el artículo 60 habla de transporte fronterizo. De la misma manera, de personas y mercancías es un servicio público que se lo realizará dentro de los límites establecidos para la zona de integración fronteriza respectiva. Así se denomina, ¿no? Tenemos también que hablar y referirnos en este tema de lo que es el transporte, servicio de transporte hacia el pasajero y precisamente hablar de los servicios conexos de transporte terrestre. No, es un sistema esto y el sistema va a tener varios componentes, ¿no? Va a tener que articularse con cierta infraestructura que debe tener en cuenta y en consideración y esto está considerado precisamente en el artículo 61 a 64 y en el artículo 61 nos indica que las terminales terrestres, ¿no? Los puertos secos, las estaciones de transferencia se consideran servicios conexos de transporte terrestre. ¿Con qué finalidad? Buscan justamente centralizar en un solo lugar establecido previamente la actividad, el embarque y desembarque de carga de pasajeros en total condiciones de seguridad. ¿Sí? La operación de estos terminales justamente van a ser responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Todos los vehículos de transporte público de pasajeros que cuentan con su respectivo título habilitante que le otorgó la Agencia Nacional de Tránsito o dicha propiamente la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o por el organismo competente, deben ingresar obligatoriamente a las terminales terrestres de sus respectivas ciudades para tomar o dejar pasajeros. Es decir, ustedes pueden darse cuenta que se prohíbe legalmente la operación de mini terminales o paradas que a veces son establecidas por las costumbres o los hábitos de los mismos pasajeros, ¿no? En el artículo 62 nos indica que la Comisión Nacional va a establecer las normas generales de funcionamiento, operación y control de estas instalaciones, ¿no? Las que justamente van a ser de uso obligatorio de las operadoras de transporte habilitadas para tal fin. En el artículo 63 nos indica que las terminales terrestres, estaciones de trolebús,
metrovía y similares, paraderos de transporte en general, áreas de parqueo en aeropuerto, puertos, mercados, plazas, parques, centros educativos de todo nivel y en los que las instalaciones públicas en general van a disponer de un espacio y estructura para el parqueo, accesibilidad y conectividad de las bicicletas, que es otra de las políticas que busca precisamente el transporte inclusivo en el Ecuador. Y finalmente el artículo 64 le otorga una rectoría a alguna institución en particular. En esta es la dirección ejecutiva de la Comisión Nacional, justamente que va a estar atento a velar por la operación en general de la actividad de transporte. Finalmente tenemos que referirnos a los ámbitos de transporte. Estos están contemplados en el artículo 65, el artículo 69, y claro está, ¿no? Si nos hemos hecho alguna pregunta, ¿cuáles son los ámbitos de transporte? O tenemos una idea de cierto sector, cierta categoría, pero a veces no podemos entenderlo todo. Y precisamente acá viene la explicación, ¿no? El artículo 65 nos dice que el servicio de transporte público comprende los ámbitos de transporte intracantonal, interprovincial, intrarregional, intraprovincial e internacional. Dado el servicio de transporte público intracantonal, se lo considera que es aquel que opera dentro de los límites cantonales, ¿no? Acá en el otro articulado nos indica precisamente que el servicio de transporte público intraprovincial es aquel que opera dentro de los límites provinciales. El servicio de transporte público intrarregional es aquel que opera dentro de los límites regionales, ¿no? La celebración precisamente de los contratos de operación va a ser una atribución de los GATS encargados que asumieron precisamente las competencias bajo las resoluciones y políticas a nivel nacional en todo tipo de ámbito de transporte que estoy manifestando. Tenemos también que mencionar el servicio de transporte público interprovincial. Este opera bajo cualquier tipo dentro de los límites del territorio nacional, ¿sí? Y finalmente el servicio de transporte público internacional es aquel que opera bajo cualquier modalidad fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa. ¿Sí? Como les decía, toda modalidad o ámbito de transporte va a estar sujeto a la celebración de un contrato de operación otorgado por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en esta ley que se está haciendo mención, el reglamento respectivo, y para transporte internacional también se toma en cuenta los tratados, convenios internacionales también, ¿no? Hay que también mencionar en este tema la parte medular, la parte más fundamental, la parte principal de esta exposición, en cuanto tiene que ver a la preferencia de los usuarios, que en este caso somos los pasajeros. Y esto hace relación en el reglamento de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que nos dice en su capítulo 1 la atención preferente a los pasajeros, de artículos 41 al 46. ¿Qué nos dice? El artículo 41. Gozarán de atención preferente las personas con discapacidades, adultos mayores de 65 años de edad, tercera edad, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes. Para el efecto, nos indica que el sistema de transporte colectivo y masivo va a disponer de áreas y accesos especiales y debidamente señalizados en concordancia con las normas y reglamentos técnicos vigentes, INE, del Instituto Ecuatoriano de Normalización, para estos tipos de servicio. El artículo 42 nos indica que el servicio de transporte terrestre brindará asistencia especial a las personas señaladas en esta sección según sus necesidades, ¿no? Facilitándoles el acceso a los vehículos y ofreciéndoles la mayor comodidad dentro de la categoría respectiva. Además, la infraestructura física del vehículo y de sus corredores de transporte deberá ser accesible a este grupo de usuarios. La Agencia Nacional de Tránsito y los GATS municipales y metropolitanos, en el ámbito de sus competencias, controlarán el cumplimiento de estas obligaciones. El artículo 43 nos indica que las personas a las que se refiere este capítulo
¿Cuáles serán? Niñas, niños, adolescentes, discapacitados, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, justamente van a tener derecho a embarcar el bus en forma previa y prioritaria que cualquier otro usuario, en caso de ser necesario y si contara la operadora con personal para aquello encargado, justamente la prestación de servicio, este determinará la conveniencia del desembarco primero o al final de la salida del resto de los pasajeros, ¿no? Forma ordenada. El artículo 44 nos dice que las sillas de ruedas, los coches para bebés, las camillas, las muletas y otros equipos que requieran las personas referidas en este capítulo, ¿sí? Serán transportadas gratuitamente como equipaje prioritario, ¿no? Ojo con las arbitrariedades a veces de algunos prestadores de este servicio, ¿no? El artículo 46 nos dice que las personas citadas en este capítulo tendrán derecho a acceder directamente a la boletería para la compra de pasajes o cualquier otra gestión sin hacer fila. Y finalmente el artículo 46 nos habla de las tarifas preferenciales y justamente tendrán acceso a ello las personas con discapacidad que cuenten con el carnet o registro del CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidades. Según el artículo 20 de esta ley sobre discapacidades, pagarán una tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre y el servicio prestado será justamente en las mismas condiciones que aquel usuario que paga su tarifa completa. También tendrán acceso los estudiantes de los niveles básico y bachillerato que acrediten su condición mediante presentación de carnet estudiantil otorgado por el Ministerio de Educación. Pagarán de la misma manera una tarifa preferencial, obviamente cumpliendo con condiciones, ¿no? Probablemente algunos habrán pasado por esta experiencia ya. Muchos de ustedes son jóvenes y por supuesto habrán experimentado esto, ¿no? Usan durante el periodo de año escolar, lo utilizan de lunes a viernes, salvo condiciones excepcionales, programas educativos, deportivos, culturales, académicos de las instituciones, puede ser un día sábado, y por supuesto también a niñas, niños y adolescentes pagarán esta tarifa de 50% hasta los 16 años de edad, no estarán en la obligación de presentar ningún documento que acredite su edad, ¿no? Justamente los adolescentes estudiantes de los 16 años en adelante van a acceder a esta tarifa preferencial mediante la presentación de su cédula de identidad. Y finalmente, las personas mayores de 65 años que acrediten la condición mediante la presentación de la cédula de ciudadanía o algún documento que lo habilite como tal, también pagarán la tasa preferencial o la tarifa preferencial de 50% en toda la modalidad de transporte terrestre. Sí, justamente esto es lo que establece la ley. Ahora bien, hemos hablado de los derechos y por supuesto también hay normas de comportamiento de los pasajeros que deben comportarse también de una manera correcta, manera adecuada en las unidades. Respetar a los demás usuarios. No, respetar hacia los demás primeramente representa es el respeto que nos mantenemos hacia nosotros mismos. No, no pasarse de vivo cuando a veces no se hace la fila en la parada, respetar el turno. También subir y bajar por la puerta designada en los buses urbanos sobre todo, ¿no? Los buses urbanos tienen una puerta delantera para el embarque y uno o dos puertas posteriores para bajarse. Todavía vemos esa pequeña práctica inadecuada de algunos usuarios que insisten y persisten en bajarse por la puerta delantera, ¿no? Se ha visto. Justamente lo que les decía, ¿no? A veces nos molestamos cuando el conductor no nos deja en el lugar que nosotros queremos, pero hay que recordar que estamos pidiendo seguridad, estamos pidiendo que cumpla la ley, estamos pidiendo respeto. Lo más adecuado sería que nosotros también desembarquemos en las paradas establecidas debidamente y anteriormente autorizadas. Como les decía, el respeto hacia los demás pasajeros, eh, comportarse de buena manera, ¿no? A veces hay pasajeros que tienen sus dispositivos móviles, no utilizan los audífonos o van conversando en un tono de voz demasiado alto que a veces molesta.
No podemos pedir que sea un servicio de 5 estrellas, pero por lo menos que el resto de los usuarios nos respeten en parte. Para veces hay algunos usuarios que van descansando, necesitan un pequeño relax, a veces viajan a hora de la noche, llegan cansados a su casa, entonces hay que considerar que no todos pasamos por las mismas circunstancias, ¿no? Justamente habla de usar el cinturón de seguridad, claro. ¿En qué unidades? En aquellas unidades de la modalidad no urbana, estos deben colocarse inclusive antes de que el vehículo inicie la marcha. También hay que estar atentos y preveyendo la anticipación de la parada para anunciarla debidamente, respectivamente, con el debido respeto y comedimiento también hacia el conductor del vehículo. Hay que estar alertas a las maniobras del conductor. A veces pueden estar con señales de no haber descansado adecuadamente, o con señales o signos de haber ingerido alguna bebida alcohólica. Hay que tener ese cuidado, ¿no? Recordemos que muchos accidentes pueden ser evitados con una voz de alerta, ¿no? Entonces hay que estar siempre atentos a las maniobras de los conductores, exceden el límite de velocidad, se pasan los reductores de velocidad, etcétera, ¿no? No van por su costado, se ponen en una competencia con otras unidades. Entonces, todo esto hay que estar atentos porque los garantistas también de nuestra seguridad en las unidades de servicio de transporte público somos primeramente nosotros, ¿no? Eh, por tema también de ciudadanía responsable, no es recomendable que arrojemos basura por la ventana en ningún vehículo, ¿no? No, los buses urbanos al menos tienen basureros, yo he visto, y los buses de transporte interprovincial, intraprovincial, también cuentan con unas funditas para colocar la basura. Por lo tanto, tengamos esa buena y sana costumbre, ¿no? O si de pronto no queremos, acumulemos toda nuestra basurita en una fundita y vamos a dejar en un tacho que podemos encontrar en la terminal cuando ya lleguemos a la casa, en estos ecotachos que existen también en la ciudad, etcétera, ¿no? Hagamos esa práctica muy, muy común. De paso, estamos ayudando a la protección del ambiente. Nunca se suba usted tampoco a un bus, a una unidad con exceso de pasajeros. Recordemos que está previstamente construida, eh, armada, ensamblada, preparada justamente para determinado número de usuarios y de asientos. Así que hay que recordar que usted observa, es preferible que se retrase a su lugar de destino a que ponga en juego su seguridad y por supuesto la de los demás. Algunos conductores no toman conciencia de aquello, ¿no? Ni en la época de la pandemia han limitado y han restringido esto y han hecho que se pierdan estas malas costumbres. Siguen viajando las unidades a tope en su capacidad, poniendo en riesgo a que se dé un accidente de tránsito por falla de frenos fundamentalmente, ¿no? Entonces, nosotros somos primero los principales guardianes de nuestra seguridad. Por supuesto, también es incómodo por el espacio que ocupa, su voluminosidad, subirse a un bus con una carga demasiado pesada, ¿no? Sobre todo en el transporte urbano. Yo creo que podríamos optar por otra modalidad de transporte. Ahí está el transporte mixto, está el transporte comercial de los taxis, ¿no? Podemos hacer uso de aquello, ¿no? Salvo que la unidad, estamos hablando de los no urbanos, cuenten con esos compartimentos precisamente adecuados y preparados para aquello, para justamente la carga adicional que nosotros llevamos, ¿no? Y pues, por supuesto, como ustedes pueden darse cuenta en el contenido del módulo, también contamos y hemos hecho referencia a lo que es de transporte escolar. Y en el transporte escolar, lamentablemente, como sabemos, se ha detenido el tema este de las clases presenciales de de la educación inicial básica. Entonces, probablemente estas unidades al momento no están funcionando, pero no es menos cierto que tenemos menores en nuestras casas y tenemos que inculcarles a respetar estas unidades, ¿no? A que sean puntuales, responsables, estar a tiempo, por cuanto estas unidades
recogen a varios usuarios. Sí, los niños más grandecitos, darles prioridad a los niños pequeños, cuidarlos, ¿no? Permanecer tranquilos en el asiento para que vaya justamente menos preocupado por ese tema el conductor del bus de transporte escolar. Esperar también que se detenga completamente el bus para desembarcar del mismo. Ser justamente un comportamiento adecuado, cuidar el aseo, cuidar del equipamiento que tienen estas unidades que hay que recordar, lo primero están a nuestro servicio, ¿no? Y no deteriorar tampoco uso indebido de estos accesorios y por supuesto las instituciones también tienen un protocolo, una normativa, una política de el uso adecuado de las unidades, ¿no? Entonces, a los más pequeños también queda la potestad de que les enseñemos un poquito respecto de estas normativas, ¿no? El GAT municipal de Riobamba aprobó en el año 2016 una ordenanza que justamente trataba del fortalecimiento de la calidad y la fijación de la tarifa en la prestación de servicios de transporte terrestre público, intracantonal, colectivo, urbano del Cantón Riobamba, y ello es la prueba de que nosotros cancelamos cierto o determinado costo precisamente por el transporte dentro de los límites urbanos, ¿no? Entonces, como les dije, una vez que adquirió o asumió sería la palabra adecuada, el GAT municipal las competencias en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, tenían que justamente tener consideración de las normativas para su aplicación, ¿no? Hay un material que me gustaría presentarles, es muy corto, se hace un pequeño diagnóstico, o bueno, no es un diagnóstico en sí, es algo informal. Dos usuarios que están precisamente utilizando el servicio de transporte público en la capital y a nosotros sí nos preocupa un poco que a nivel local no hayamos podido hacerlo y esta situación también limita un poco el, el tema de realizar más actividades de campo para conocer cómo está funcionando nuestro sistema de transporte público masivo. Así que les invito a verlo, ¿no? No, como les digo, no es tan formal, pero es uno de los pocos materiales que están disponibles. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Valeria, para los que no me conocen. Y mi nombre es. El día de hoy les mostraremos cómo es y cómo funciona el sistema de transporte público acá en Quito, Ecuador. Lo primero que debemos saber es que todo este sistema está compuesto por buses normales y por el sistema de Metrobús. Existen dos tipos de buses y están diferenciados por el color en el que están pintadas las unidades. Los buses azules son los buses urbanos que transitan o que se movilizan dentro de la ciudad. Y los buses verdes son los interparroquiales, que son los buses que te transportan a los lugares aledaños a Quito, lugares cercanos, pueblitos, valles. El costo de todo el sistema de buses y Metrobús es de 0,25 centavos de dólar, convirtiéndolo en uno de los más baratos de Sudamérica. Y debemos acotar que los estudiantes, adultos mayores y discapacitados solo pagan la mitad del pasaje, mientras que los niños menores a 3 años no pagan ningún costo. Ya para el sistema interparroquial, el valor oscila entre 30 y 50 centavos de dólar. Claro, esto dependiendo si la distancia es un poco más lejos, el valor es un poco más alto. Bueno, ahora vamos a tomar un bus para mostrarles cómo es por dentro. Vayamos. Y bueno, esto que tenemos aquí atrás es una de las paradas del Metrobús en donde nos deja, donde nos podemos tomar. Vamos a mostrarse.
Vieron, el sistema acá es muy sencillo. Para pagar hay que acercarnos básicamente a la taquilla, a billetes de $5 aceptan y no las cambian por monedas de 25 centavos para poder pasar. Las puertas también son automáticas, pero son manuales. Eso quiere decir que cuando se acerca el trole, hay una persona allá en la cabina que aprieta un botón para que se abran todas y la persona pueda salir o pueda entrar dentro. El sistema de Metrobús está distribuido en 3 rutas, ya que como esto es alargado, existen 3 avenidas principales por donde recorre este sistema. Y este sistema nos puede llevar desde la estación que está más al norte a la estación que se encuentra más al sur, por los mismos 25 centavos. El sistema de Metrobús tiene 2 nombres, uno que se llama el trolebús y el otro que se llama el ecovía. El trolebús es el que se recorre por el medio de la ciudad, que es exactamente donde nos encontramos ahorita, que es la avenida 10 de agosto. Y es la ruta más amplia, ya que como pasa por todo el medio, el recorrido es un poco más largo que las otras que están a los lados, la que se encuentra por la prensa y la que se encuentra en la 6 de diciembre, que se llama ecovía. En este tema, Jesús y yo siempre hemos tenido una disyuntiva, siempre hemos tenido un conflicto porque no sabemos exactamente la diferencia entre el trolebús y el ecovía. Porque antes pensábamos que el ecovía era el sistema eléctrico que tiene unas guayas que por allí pasa una corriente y alimenta el bus. Pero luego nos dimos cuenta que ecovía se llama el sistema que pasa por la 6 de diciembre. Hay que acotar que no todas las estaciones del Metrobús son como esta, ya que la de la 6 de diciembre y la prensa son un poco antiguas y por lo tanto tienen otro sistema de cobro. En esta te acercas a la cabina, cancelas los 25 centavos o el valor que te corresponde y te entregan un comprobante de pago como este. A mí me gustan mucho estas butacas que tienen los troles, bueno, y que también se encuentran en las estaciones como vieron en la primera estación, ya que no tenemos que sentarnos completamente, sino que básicamente nos apoyamos un poquito así y ya descansamos un poquito sin necesidad de tener que sentarnos. Entonces nos da cierta descanso, pero tampoco nos pone... No nos sentamos como... Exacto. Entonces es algo que nunca habíamos visto algo así, lo vimos por acá por primera vez. Bien, bueno. Hay que acotar que hay diferentes colores del trole. Básicamente eso no tiene nada que ver porque hay que tomarlo más en cuenta, es el nombre del bus como tal, ya que se encuentran C1, C2, C3 y ese número determina hasta dónde va a llegar. Claro, determina la ruta. Exactamente. Algo que también queríamos acotar es que el Google Maps aquí en Quito está completamente actualizado. Eso quiere decir que si ustedes quieren buscar cómo se movilizar de un lado al otro, lo pueden hacer con Google Maps sin problema porque realmente está actualizado y cualquier cosa que ahí aparezca realmente así es. O sea, no es como otras ciudades que nosotros hemos visto que ya sale algo y realmente ya no es así, la ruta cambió, no. Acá está completamente actualizado y eso es algo bastante beneficioso para las personas que no tienen conocimiento de cómo movilizarse en la ciudad. El bus en el que nos montamos ahorita es este que tenemos acá enfrente, funciona con electricidad básicamente que es alimentada por estas guayas que se encuentran en toda la ciudad o en gran parte de la ciudad por donde recorre este bus. En la estación que nos encontramos actualmente conseguimos este aviso, este anuncio que muestra toda la ruta del Metrobús. Como vemos en la parte inferior nos conseguimos con lo que sería el ecovía o lo que le llaman a ese Metrobús ecovía, que sería por donde pasa la 6 de diciembre. En el centro conseguimos la 10 de agosto, que es la que nos montamos actualmente, donde estábamos hace ratico, que le llaman trolebús. Y en la parte superior tenemos la zona occidental, que no sabemos exactamente cómo llamarle a este Metrobús, si trolebús o ecovía. Como vemos en el bus en el que estamos montados ahorita, nada más tiene 2 vagones, pero en cambio este, que es de gasolina, de diésel, tiene 3 vagones. Es el más utilizado y el que más hay en cantidad. Y parece ser también uno de los más nuevos. Sí.
Bueno, ahorita nos encontramos en la estación del Labrador, que es una de las más nuevas y una de las más grandes en donde llegan los trolebús, básicamente donde hacen una parada obligatoria. Para algunas de las rutas es una de las últimas paradas y para otras rutas es la primera parada. Estas estaciones es alimentada por buses que le llaman alimentadores. Básicamente estos buses lo que hacen es ir de un punto A un punto B para atraer gente a estas estaciones y para que esas personas puedan tomar los metrobuses sin tener que pagar un costo adicional. Es decir, que si cuando nosotros tomamos un alimentador en un barrio de Quito, nos venimos hasta acá, no necesitamos pagar nuevamente. Ya con el papelito como este que nos dan, no necesitamos pagar adicionalmente nada y podemos tomar cualquier otro medio de transporte que se encuentre dentro de esta zona. Obviamente, si nos salimos de la estación, ya vamos a tener que pagar nuevamente. Pero si nos mantenemos dentro de ella, podemos tomar cualquier medio de transporte sin pagar absolutamente nada. Como vieron, existen tres formas de tomar el transporte público acá. Pueden tomarlo desde una parada de bus normal, que mostramos al principio, o una parada de trole o ecovía, que también les mostramos, o una estación como esta, que pueden tomar cualquier tipo de bus. Algo que queremos acotar es que la estación El Labrador es uno de los extremos del metro de Quito. Cuando esté funcionando, esta va a ser una de las últimas o la primera parada, es decir, en donde van a llegar o donde van a salir los vagones.